Las opiniones y contenidos de los realizadores y participantes de este programa son personales y no representan la ideología de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? A Sin Tacones. Tiempo sin verlas. ¿Cómo estás, Steffi? Muy bien, gracias a Dios. Acá feliz ¿Con de frito? tenerlas nuevamente. Sí, hace un poquito de frío. Estamos felices por varias razones. Hoy estamos felices porque tenemos una invitada muy especial. Estamos felices porque ganó Colombia, nuestra selección. Yo estoy media patriótica con mi camiseta. A mí me tocó quitármela porque la ensucié almorzando, entonces que no, chanfles. Sí, no se puede. Córrete más que para me este lado, integre, que se integre, que está muy por allá alejadita. Venga, yo también me corro Por si un me poquito. tocaba salir corriendo. A ver, pongan ahí. Pongo en silencio el celular. ¿Ya? ¿Enfoco? ¿Me veo preciosa? Dígame allá, Control Master. Control Master. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, ahí, Dot, perfecto. bienvenida. Voy a ir compartiendo mientras usted va presentando la Dot. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Adriana Báez Pimiento. Pero nosotros queremos que te presente. Bueno, acá nosotros siempre hemos dicho que cuando entramos al set de Sin Tacones, ya quitamos los doctores, somos amigas. Sí, yo ya me quité los tacones. Ah, bueno, eso es Perfecto, genial. nos quitamos los tacones porque todas siempre venimos los jueves sin tacones, los jueves son sagrados, que aquí las presentadoras de Sin Tacones venimos sin tacones y al mismo tiempo pues invitamos también a todas las personas que están con nosotros a que usen los jueves zapato bajito, que no usen tacones, jueves es sin tacones. Queremos que te presentes, queremos que nos digas quién eres, qué haces y luego entonces ya le vamos a decir a nuestros viewers que siempre nos acompañan a saludarlos y hablar del tema del día. Pues bien, María Alejandra, Steffi, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para la audiencia, soy Adriana Báez, docente investigador de Uniciencia. Sí. Trabajo actualmente desarrollando un proyecto sobre movimientos sociales en el Centro de Investigaciones, CICE, y pues me encanta toda esta informalidad de hablar de temas que no los contemplamos muchas veces en los mamotretos académicos, sino que hacen parte del diario vivir. Entonces, aquí con mucha alegría porque ganó Colombia, como tú dices. Claro, estamos todos súper felices. Superando el miedo. Claro, superando el miedo. Pues así iniciamos nuestro programa de hoy, que vamos a hablar sobre el miedo y las fobias. No, bueno, pedimos excusas, no sabemos dónde está nuestra, no mentira, sí sabemos dónde está, pero Lili se excusa porque no nos pudo acompañar esta noche, pero pues ya retomará con nosotros el próximo jueves, así que pues le mandamos un saludo muy especial a Lili desde el lugar en que se encuentre, que supongo que nos estará escuchando, pero pues toda nuestra mejor energía para ella. Entonces invitamos a todos los viewers también, las saludamos, empezamos a saludar Jess Vargas, bueno, aquí ya empiezan a conectarse algunas personas, bienvenidos a todos y todas, y vamos a hablar hoy sobre el miedo y las fobias. Bueno, Steffi, ¿ya compartiste? Estoy en eso, es que son tantos. Sí, son muchos. Entonces toca decirle que volvimos con la mejor sintonía, con el mejor ánimo. Estamos súper felices, que mejor dicho aquí no caben ni miedos, ni fobias, ni nada, y que no, ha sido una semana espectacular. Entonces... Bueno, Leivis Púa, saludos desde Cartagena, Jenny Garcés, prima. ¿Quién? Jenny A. Garcés, prima. Ay, hola, mi prima Jenny, hermosa, te amo, saludos a mi tita, bendiciones allá a todos. Mi primo Felipe. Siempre fieles. Pipe también se unió.
Muchos saludos desde Bucaramanga, mi primo vive en Bogotá, que lo queremos, lo extrañamos y esperamos que venga pronto a visitarnos. Bueno. Acabo de venir de Bogotá. Sí, súper rico. Sí, súper rico está. Bueno, Doc, dicho. Cuéntame para usted qué es el miedo. Para mí el miedo es una limitación. Lo podría comparar con una pared. Sí. Pero que no es invencible, que se puede superar. Eso. ¿Y para ti, Estefi? Uy, para mí el miedo es un susto tenaz. Es una vaina toda extraña que invade mi interior y me bloquea. Bueno, nosotros generalmente cuando hablamos del miedo, a veces hay muchos sinónimos, ¿no? Porque decimos miedo, angustia, pánico, todos esos son como representaciones del miedo, pero como en diferentes fases, ¿sí? Entonces, pues hay miedo a muchas cosas, pero hay cosas que nos generan más miedo que otras, que ya se convierten pues como en pánicos o miedo, o terror que uno llama, es cuando a veces uno ya es un miedo exagerado. Según la Wikipedia, el miedo es una emoción que es caracterizada por una intensa sensación desagradable que es provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, porque puede ser algo que esté pasando o puede ser algo imaginario, algo que esté pues como subjetivo. Puede ser presente, futuro o incluso del pasado, algo que nos genera miedo del pasado y es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, incluyendo los seres humanos. La máxima expresión, como les había dicho ahorita, es como el terror y el miedo está también relacionado con la ansiedad. Ustedes a veces han sentido, porque hay veces que hay sensaciones que tú dices, bueno, hay algo que me produce miedo, que en lo que nosotros consideramos que es miedo, pero hay veces que sentimos algo que no es miedo, pero que nos genera como unas sensaciones extrañas en nuestro organismo, como unas palpitaciones. Como angustia, como... Sí. A mí me pasa cuando de pronto yo plancho en la mañana y mi mente no recuerda, o sea, y me vengo para el trabajo y mi mente no recuerda si yo desconecté la plancha. ¡Ay! Me da una angustia, se me va a incendiar la casa. Entonces me toca muchas veces hasta devolverme para fijar o llamar. Vengan, miren a ver si dejé la plancha desconectada. Eso pasa eso pasa también con la plancha del pelo. Cuando uno se plancha el pelo, siempre tiene la sensación de que la dejó prendida. No sé por qué pasa eso. A mí me pasa súper seguido. Y sí, es angustia, da a veces taquicardia, da sensación de sudoración en las manos. Entonces ahora sí me nace una pregunta, a ver, ¿qué es lo que más te ocasiona a ti miedo, Estefi? O algún acontecimiento, una actividad o algo que tú digas, uy, yo he sentido miedo en tal cosa. Bueno, desde que soy madre me da miedo perder a mi hijo. Eso es un miedo muy natural y le pasa a muchas personas. Y cuando veo personas mal vestidas me dan un pavor miedo. Es un prejuicio, puede ser un prejuicio, pero puede ser una persona de pronto muy humilde que parezca gamín o algo así, porque por lo menos esta mañana yo venía un muchacho muy humilde y yo dije, me atracaron, pero me llené de esa angustia y enseguida comencé a orar, pero era un hombre humilde. Claro. Ya, entonces uno hace prejuicio, pero eso me da miedo, sentir que me vienen atrás de mí, yo paro, me hago la loca, me agacho, hago algo y dejo que sigan, y luego sigo yo. Esas cosas me dan miedo. ¿Y a ti, Doc? ¿Qué te da miedo? A mí me produce miedo caminar por calles oscuras en una ciudad que no conoce. Mi ciudad de origen, sí. También las películas de terror. También. A mí también, de terror y suspenso. Sí, aunque sé que son ficción y uno lo sabe, pero uno está muerto del susto, del miedo, le parece que es con uno que el fantasma quiere. Sí, es verdad. Estar ahí. A mí también me pasa, ya Aleja. A mí también me da miedo lo que decían ustedes sobre sentir que una persona te está persiguiendo o que alguien te está acechando o caminar así por sitios que sientes que son peligrosos, ¿sí? Que sientes como esa sensación de que de pronto te puede pasar algo malo. Me da miedo, me da muchísimo miedo perder a algún miembro de mi familia. Como la muerte en sí me da miedo, pero no tanto mi propia muerte, sino como la muerte de algún ser querido. ¿Sí? Bueno, y a nuestros viewers, por favor, que nos comenten a qué les da miedo a ellos, por favor. Ahí los queremos ver. Mire, Jorge está saludándonos, Jorge Celi, saludos a Jorge. Hola, Jorgito. Jorgito, Jason Javier Manotas. Primo, bendiciones, cuéntanos, ¿qué es lo que te da miedo? A ver. Dice que cada día está más linda, primita, Dios te bendiga. Amén, gracias. Con este excelente programa. Amén, gracias, primo, saludos a la familia. Pero espere porque voy a actualizar. Pero comenten, queremos ver que nos comenta qué les da miedo a ustedes, los viewers. Entonces nosotros
cuando estábamos hablando del programa que queríamos hablar del miedo, porque es que eso es una constante en nuestras vidas y hay muchos psicólogos que dicen que igual el miedo hace parte de nuestras vidas y que el miedo también puede ser un componente fundamental para nosotros superar ciertas etapas, ¿sí? Que de todas maneras todos en algún momento de nuestra vida sentimos esa sensación y que a pesar de que sea una limitante también se puede convertir como en una fortaleza. El hecho de sentir miedo a ciertas cosas nos hace de pronto reevaluarnos o nos hace de pronto enfrentar precisamente esos miedos para superar algunas cosas que nosotros nos ponemos esas mismas limitantes que tú dices. Todo miedo genera un reto, plantea Sí. un reto. Exactamente. Y Y como un cuidado también, porque si me da miedo eso, pues yo evito hacerlo. Entonces también Claro. genera precaución y cuidado. Aquí está Lady Paola Suárez Duarte, dice súper felicitaciones niñas, un saludo para ella, estudiamos con Lady Paola en la UIS, un gran saludo para nuestra compañera Lady. Bueno, Cuéntanos entonces, por favor, quiero leer cuáles son quieren? sus miedos. Aquí nadie no ha puesto, parece que la gente, nuestros viewers no le tienen sienten miedo. miedo. Mira, aquí, está nuestro viewer MPJJ, me da miedo andar sin plata, porque No te preocupes. se me antoja algo y por eso mejor no salgo. Ese está buenísimo. No te preocupes, este es el miedo de De muchos. y de muchas mujeres, sobre todo, salir a los centros comerciales y no tener plata para comprar lo que nos gusta. O quedarse varados por ahí. Sí, eso sí debe dar mucho miedo. Miedo a y quedarse susto. sin papel higiénico Sí. en un baño. Uy, eso sí debe ser. Eso sí es un miedo terrible. ¿A quién llama uno? Eso es terrible, eso es terrible. Pero venga, entonces nosotros tratando de analizar y decíamos, bueno, pero ¿qué diferencia entonces hay entre un miedo y una fobia? Porque yo conozco muchas personas que dicen, no, es que yo le tengo mucho miedo, por ejemplo, a las cucarachas. Entonces, ¿cómo podemos establecer esa diferencia? Entonces yo le digo, no, pero más bien es como que le tienen fobia a los insectos. Entonces, Steffi, háblanos un poquito de la fobia. Bueno, espérense, aquí llega tanta gente que tengo que no he terminado de compartir, No, pero ya voy no a parar comparta porque, más bueno, porque- ya sí. Hola. A Elisaúl, un abrazo, bendiciones que se acaba de conectar. Bueno, miren, mi primo Jason dice, joda, la verdad me da miedo perder mi vieja y pues Sí. miedo a toda clase de anfibios. Bueno, sí, aunque lo que ya, esos miedos a los animales ya no son miedos, sino fobias. Quería traerles como un poco de historia de dónde viene la palabra fobia. Bueno, listo. Fobia viene del derivado de Phobos, y Phobos fue el hijo de Zeus y Afrodita. Y Phobos significa pánico, entonces el hombre infundía pánico y de ahí nace, pues del griego Phobos, nace Sí. la palabra fobia. Entonces, las fobias son, de Zeus no, de Ares y Afroditas, porque Zeus es el bueno y Ares es el Dios de la guerra. el dios de la guerra. Sí. Bueno. Entonces, es un trastorno de la salud emocional o psicológico que se caracteriza por ese miedo intenso, porque es que de pronto el miedo produce una angustia, pero es algo ligero. No, la fobia genera un miedo intenso y desproporcionado hacia objetos o situaciones concretas. Como por ejemplo, las personas que le tienen miedo a los insectos son etnofóbicos. Ah, claro. Etnofóbicos. Entonces, en muchas, como le comentaba Alejandra, en muchas personas puede ser un trastorno de la Sí. salud psicológico. Hay palabras que se caracterizan o se escriben con la palabra fobia, pero no significan que tienen trastornos psicológicos, como por ejemplo la xenofobia, la homofobia. Ya eso va más hacia la parte del rechazo de ciertas actitudes y comportamientos o elementos culturales. Entonces, no todas las palabras indican miedo intenso o trastorno. Una de las características de estas, digamos que Sí. de estas personas que sufren De fobia. fobia es que llegan a estados de activación vegetativa, o sea, son respuestas biológicas del cuerpo que reaccionan ante la fobia o ante el miedo intenso que sienten al ver este elemento, este animal o esto que lo ocasiona. Entonces, dice que da taquicardia, sudoración, vasoconstricción periférica, enrojecimiento, palidez, malestar estomacal, sequedad de la boca, diarreas y todas las O sea, reacciones es a tipo algo de nivel fisiológico. fisiológico. Y Ok. toda la... Hay una conducta de evitación o escape que es cuando el sujeto se encuentra inesperadamente con esa fobia. Entonces,
¿qué se hace? Pierden la voz, o sea, comienzan las afectaciones a nivel motora. No pueden hablar, quedan sin- paralizados, se ponen a llorar, o sea, sí, no pueden reaccionar. Y luego hay una de anticipación de consecuencias favorables. Entonces vienen las evaluaciones negativas de las situaciones. Entonces lo que genera es una preocupación por ese ambiente al que se va a exponer. Por ejemplo, nos vamos de caminata, pero entonces yo soy etnofóbica. Yo no voy a poder dormir con tranquilidad porque voy a tener miedo que la abeja, la avispa, me hace acordar de mi amiga Mai. Mai, Dios me la bendiga, Mai es etnofóbica. Mai ve una abeja y una Sí, mi avispa cuñada y también. se pone mal, ¿Etnofóbicas a los grita. insectos? Sí, Sí, y ellas también. grita y se desespera Ellas y a los insectos y a las mariposas son de esas personas. Y a uno, eso es no muy, sabe eso, cómo calmarlas exacto. porque entra en un estado de shock. Y eso es lo que muchas personas deben entender, como es algo que hace parte también como de la fisiología, psicología y bioquímicas, que, o sea, como una mezcla de varias componentes. Para otras personas es algo como, uy, pero tan exagerado, Sí, que, pero qué que cosa tan exagerada, pero no, realmente esas personas están sintiendo una afectación física y emocional por lo que les causa la fobia. Por ejemplo, dentro de las... bueno, mira, aquí estaban hablando también del miedo, estaban diciendo que le tenían miedo de que Colombia no le ganara a Inglaterra. Eso es un miedo que todos tenemos en este momento. aquí Unister está comentando que tiene miedo a los cachos. Tranquilo, no se preocupe, eso Claro. también. Casi todos le tenemos miedo a los cachos. Ese Pega miedo muy toca, duro. toca enfrentarlo de una Siempre, vez. sí, Hay, sí. hay que estar preparados para... Ahorita vamos a hablar también como cómo podemos enfrentar esos Esos miedos miedos y las qué fobias y las experiencias. fobias también cómo se presentan porque ya necesitan más de un Exacto. tratamiento. Chicas, quería Yo le... contarles también algo. Aparte de lo que le decía, que no es solamente es ese miedo intenso Sí. que produce la fobia, y de los elementos culturales también hay fobias que se caracterizan porque generan enfermedades. O sea, enfermedades físicas, por ejemplo, la gente que no se puede bañar, no puede tocar el agua porque es alérgica, porque no puede por algún tipo de enfermedad, esas personas o a esas personas también se les Ok, caracteriza entiendo. como fobia. Entonces, dentro de eso está la hidrofobia, que es las personas que le tienen temor al agua, pero no es, bueno, puede ser temor o que sufren de algún tipo de enfermedad que no les permite consumir o tener agua. Bueno, está la ancrofobia, que es el viento que produce alergia o que causa Claro. malestar, y la fotofobia, que es A por la la luz. luz. Entonces no necesariamente, ay, yo tengo fotofobia y es porque tengo miedo a la luz. No, es porque le causa Una malestar en su salud, irritación, sí. sí. Ay, súper. Entonces, Bueno, yo encontré acá unas diferencias también entre el miedo y la fobia. Las voy a leer como para que hablemos un poquito de eso y que la doc y que Steffi me cuente a qué le tienen fobia, que es diferente a lo que hablamos al principio del miedo. Entonces, hay unas preguntas interesantes a ver, para que pues las puedan mira, responder. ¿qué diferencia hay Pido un entre el... momentico, un permisito, ya vengo. Bueno, entonces dice, buenas noches, una pregunta, ¿todas las fobias se somatizan? Y la otra es, ¿qué diferencia hay entre la fobia, miedo y temor? Entonces voy a leer las diferencias entre el miedo y la fobia. Entonces dice, el miedo es una emoción que es caracterizada por un sentimiento intenso, ya sea de desagrado o de rechazo, que en general es provocado por la percepción de un peligro. Ese es el miedo. Y la fobia es un trastorno psicológico ante una cosa concreta, como le estaba explicando Steffi, que es una fobia a los insectos, o algo concreto. Por ejemplo, hay mucha gente que sufre de claustrofobia, que es el miedo al encierro, a quedarse en un espacio. De eso mucha gente sufre. Yo, por ejemplo, ahorita voy a contar unas experiencias de vida, porque hay muchas veces que nosotros no tenemos ninguna fobia, pero que una mala experiencia nos genera esa fobia. Que eso es lo que muchas veces también le pasa a la gente, que después de algún acontecimiento traumático en su vida empieza a generar como ese patrón, y sí, generalmente sí es somatizado. Generalmente cuando ya tú sufres de fobia, tú sí empiezas a sentir esas cosas que hablaba Steffi, la parte fisiológica. Cuando es miedo, no tanto, porque tú puedes tener miedo a algo que no es real, algo subjetivo, algo que puede llegar a pasar, pero no necesariamente está pasando. O, por ejemplo, puedes sentir miedo de algo actual, que es algo que tú temes, que por ejemplo un familiar tuyo está enfermo, entonces tú temes que esa persona fallezca o ese tipo de cosas.
Otra diferencia es que el miedo es una emoción primaria ocasionada por la aversión natural al riesgo o una amenaza, y la fobia tiene a veces sentimientos de odio hacia algo que genera problemas emocionales o sociales. Es decir, cuando hablamos de xenofobia, por ejemplo, Doc, explícanos un poco, que me gusta que tú que trabajas investigaciones del tema pues de Latinoamérica, del tema de poblaciones, por ejemplo, ese fenómeno de la xenofobia, que es una fobia que tiene que ver con un odio generalizado hacia los grupos poblacionales de extranjeros y que tiene que ver con algo social. ¿Cómo tú crees que se puede generar? Porque ya aquí estamos pasando a un plano como de colectividad, ¿sí? Porque una persona puede ser xenofóbica, pero generalmente hacia toda la población extranjera o hasta a cierta determinada población extranjera. ¿Tú cómo ves eso? ¿Por qué crees que ocurre este fenómeno? También históricamente por el tema de los conflictos que se han generado, de una amenaza, digamos, que se pueda dar en un determinado país a raíz de esa, digamos, de esas poblaciones migrantes. Entonces, el miedo, por ejemplo, a que traigan una enfermedad contagiosa, a que generen un conflicto bélico, a que quieran predominar dentro de la sociedad y a muchos otros factores que se notan como riesgos colectivos. Yo pienso que también tiene mucho que ver las políticas de Estado frente a esos temas, porque culturalmente eso se puede asimilar o puede generar un rechazo, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo estaba viendo las noticias ayer o antes de ayer, donde hay un caso de una colombiana que creo que fue en España o en alguno de estos países, sufrió un maltrato por un caso de xenofobia, la golpearon y que ya era como la tercera vez dentro de ese país que le pasaba lo mismo, o sea, que los extranjeros no la aceptaban o no aceptan ciertas culturas y la golpeaban. Pero perdóname, también porque hay muchas veces unas, digamos, falsas ideas o unos egos nacionalistas en algunas sociedades que se creen razas superiores, ¿no? Ya entiendo. Caso que pasó con Alemania, por ejemplo, la Alemania nazi. Entonces, creerse una raza superior implica que todo lo que es diferente genera una amenaza, sí, o plantea una amenaza o un riesgo, y la reacción es combatirlo, eliminarlo y predominar como raza superior. Y esas fobias como que se trasladan, ¿no? Por ejemplo, porque empiezan con pequeñas poblaciones, pero se va esparciendo como esa mentalidad de lo que estamos hablando. No necesariamente tiene que ser algo que nació de mí, sino que puede ser aprendido culturalmente. Por ejemplo, miren lo que hay acá que otra diferencia que es bastante interesante. El miedo es normal, dice aquí, aunque es irracional, porque uno lo puede superar con su propia voluntad, pero la fobia sí requiere de un tratamiento bajo un estudio previo, porque como es algo más, como ya lo hablamos, ya más de tipo fisiológico y todo ese tema, ese sí requiere, superar una fobia requiere un tratamiento, el miedo se puede superar con la simple voluntad. Sí. Y la última diferencia es que el miedo es aprendido, a veces lo que hablábamos por malas experiencias, y la fobia es el miedo persistente por un objeto o una idea que generalmente sin justificación, aunque como lo hablamos ahorita, se puede también generar por una experiencia traumática. Aprendido o infundado, porque yo me acuerdo que uno comete ese error con los niños. Ahí viene el coco. Si no te duermes, te va a llevar el señor del saco como no te portes bien. Dice. Eso genera temor. Sí. Por lo menos a mí, cuando yo voy con David de la mano y yo veo ese tipo de personas que les dije y me da miedo, él enseguida percibe mi miedo. Sí. Y él también aprende a tenerle miedo a esas personas. Y él se angustia, mami, viene un loco. Mami, viene un loco. Entonces, eso también es infundado. Y eso, dentro de los análisis psicológicos que han hecho muchas personas que han tratado el tema del miedo, dice que es ridiculizar el miedo. Es decir, todas esas situaciones misteriosas que se generan alrededor o que uno le genera a otra persona, no se deben hacer. Por ejemplo, está específicamente el caso del niño que tú le dices que se lo va a llevar, que el señor del saco, que eso no se debe hacer, porque eso lo que le haces es generarle un miedo a él
que más adelante pues Lo bloquea. lo bloquea emocionalmente. Lo bloquea porque de hecho mira que una vez una tía me contaba, yo cuando tenía 17 años, entre los 17 y los 20 y pico, yo era súper arriesgada. Yo me iba con Sí. dinero encaletado, iba, saltaba, venía, no sé qué, y no me daba miedo. Y entre más uno envejece, más se llena de temores, miedos. más se llena de miedo, más le da miedo, más inseguro se Que siente. se vuelve. Y qué cosa, y fíjense que yo en lo que investigué encontré que en todo el mundo, 1 de cada 23 personas sufre de una fobia. Entonces imagínate, o sea, hay una cantidad de personas con fobias y con miedos. Claro que las fobias sí no se infunden, ¿no? Las fobias son Es algo de más cada patológico, individuo, sí. sí. Mira es más que patológico. Lili, hola Lili, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo para Cuéntanos Lilian. alguna fobia o algún miedo que tú tengas. Bueno, yo les voy a contar una experiencia que yo tuve sobre las fobias. Resulta que cuando yo venía de viaje de Australia, esto, yo nunca le he tenido, bueno, ahorita que estaba Steffi haciendo un recuento un poco de las fobias, que es muy interesante, chicos y chicas, aquí tenemos un listado por De orden muchas alfabético fobias. de muchas fobias que tú ni te imaginas que, o sea, que Que existen. Pero existe. chévere socializar. Claro, ahorita Sí. las vamos a contar algunas de esas como para que ustedes también nos pregunten o algunas que ustedes sepan que nosotros acá no las digamos. Pero resulta que hay una cosa que se llama aerofobia, que es el miedo a volar en los aviones. A mí no me ocurría. A mí no, yo nunca no tenía miedo de volar en los aviones. Sí me generaba ansiedad, que es lo que hablamos al principio, que pues como el cierto temorcito y eso, pero no era como tal una fobia. Y resulta que cuando venía de viaje, el avión tuvo una turbulencia espantosa, pero una turbulencia que yo pensé, aquí ya fue. Se siente Ya. rico como la montaña rusa. No, eso fue que hubo un bajonazo, que eso que ya las luces del avión empezaron a apagarse y a prenderse, la gente empezó a gritar. Entonces, pues ya tú piensas, aquí ya me tocó, esto ya Esta no era fue mi más. hora. Yo, pues, realmente lo único que pensaba era como en mi familia. Yo decía, Dios mío, permíteme volver a ver a mi familia, porque pues tú como estar ahí, no poder despedirte, no poder decirles ni abrazarlos ni nada. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Pero de ahí en adelante yo me subo a un avión y así sea el vuelo Bucaramanga-Bogotá que dura 30 minutos. Que tiene turbulencia. Que tiene, por cierto, que es uno de los Saliendo peores. apenas. Pero a mí o sea, yo ya le cogí fobia, porque ya Genera me un genera miedo una intenso. exacto, una sintomatología. Ya no es un miedo de, ay, me da miedo subirme al avión y ya. No, es que me genera ansiedad, me da taquicardia, me empiezan a sudar las manos, me da desesperación, me da dolor de cabeza. Entonces, claro, ya es una tortura. Y esas cosas se tienen que tratar porque tú no vas a sufrir cada vez que te vas a subir a un avión. Eso sí, entonces se convierte ya. Entonces a veces hasta uno ya lo piensa, uno, ay, no, otra vez. Y no, eso Mejor es una no, cosa, y lo sí, evita. mejor no, y lo evito. Entonces a mí eso, lo que les contaba, eso no me pasaba. Pero a raíz de eso también me generó esa fobia. Eso se llama aerofobia. ¿Tú a qué le tienes fobia? Bueno, pues descubriendo mis fobias, porque realmente creo que no. Pues sí, a veces los insectos, reptiles pequeños, me causan... Las cutecas, las cutecas. Pero tampoco es que me desestabilice, no. A cierta repelencia, más bien diría yo. Yo no podría denominarlo fobia. Entonces, Pero tuve una experiencia durante mi estancia en Ciudad de México. Asistí a un concierto de alas que lo hacen simultáneamente en algunos países de Latinoamérica. Esa vez fue en Argentina y México. Sí. Y fue el año 2010, tal vez, 2010, sí. Llegamos de primera porque como era entrada libre, Sí. entonces todo el mundo se va al Zócalo capitalino, que es como decir aquí la Plaza de Bolívar en Colombia, en Bogotá, pero es mucho más grande y claro, eso se llenó de gente de una manera extraordinaria, o sea, eso... Nosotros como llegamos primero nos hicimos a la valla, donde era el límite de la zona VIP. Podíamos ver muy bien el concierto. Estábamos desde las 3 de la tarde, el concierto empezó como 8 de la noche. Y a medida que fue llegando gente, Claro, nos iban apretando, No, nos iban sí. apretando, hasta que fue imposible sostenerse por la voluntad propia.
sino que la gran masa humana nos balanceaba así. Entonces, como yo perdí ese control de mi cuerpo, yo gritaba mucho y yo iba con mi hermano y me decía, tranquila que no te vas a caer. Pero la gente hacía que uno parecía que se iba ya al piso y luego para el otro lado. Eso fue un vaivén de fuerzas. Era el piso humano. Sí, entonces sentí pánico. Pero y a raíz de esa experiencia, fue tal el pánico, mira, que ¿sabes qué tuve que hacer? Decirle a mi hermano, salte la valla. Y yo me tiro también. Cuando la policía se descuide, salte la valla, va a la zona VIP y yo voy detrás suyo y hago lo mismo. Y lo hicimos. En un descuido de la seguridad, saltamos la valla y detrás de mi hermano salté yo, caí allá sentada porque era altísima la valla, era un poco más de mi estatura, imagínate. Entonces salté, caí. Y enseguida me levanté, hice lo que estaba haciendo toda la gente saltando, nadie se dio cuenta y pasó el pánico. Pero yo creo que no hubiera... como tal la multitud, el sentirte apretada, así, asfixiada. Pero no lo podemos llamar fobia entonces, porque solo ocurrió en ese momento. Pero cuando yo me enfrento a situaciones así, ¿Sientes esa misma ansiedad? Sí, siento la misma, como que te pasó en el avión. Con el avión, sí. Entonces, en esas multitudes no me gusta. Y ya las evitas, porque es lo que estábamos hablando, que eso también generan las fobias, odios hacia determinadas cosas o situaciones que ya tú las evitas porque dices, no, me generan. Ya me dicen un concierto en la Plaza de Bolívar, entrada libre y ya digo, ya no, gracias. Ok. Bueno, ¿y a ti qué, Steffi? Yo creo que no tengo fobia, tocaría leerlas, mirarlas, bueno, mirar qué clases de fobia existen, porque la verdad no siento así que pánico, que me angustia, que no. De pronto algo no te gusta, sientes de pronto sí, no me gusta, no me agrada, me da miedo, no lo hago porque me da miedo y ya, pero así de que me genere todo ese tipo de sintomatologías, no. Bueno, listo, mira que aquí Holger Haaft, no sé qué significa. Holger Duan. Saludos, después dijo, hablemos de fútbol, pero de fútbol hablaron la hora anterior en la banda deportiva, que tenían un invitado muy especial. Jailin Rocío Linares Suárez dice que tiene fobia a los gusanos, pero por aquí arriba de pronto nos puso otra cosa. Y a las alturas también dijo. Bueno, Holger también comenta de que él le va a tener miedo a montarse al avión para irse a Rusia el 3 de julio, pero no se preocupe porque pues va a ir a ver a jugar Colombia contra Inglaterra, entonces eso con eso se le quita todos los miedos. Bueno, ustedes saben cómo se llama el miedo a ir a trabajar. ¡Ay, sí existe! ¿Hay miedo para ir a trabajar? Sí, oiga, venga, y como eso es una conducta, un trastorno psicológico, ¿no le dan a una incapacidad? Necesito tratamiento para la fobia de ir a trabajar. Bueno, para los que no saben, eso se llama ergofobia. Ergofobia es el miedo a ir a trabajar. Y ahora que estoy viendo aquí a Oscar, te saludamos, Oscar. ¿Tú sí tienes ahí para que hables con nosotros? Saludos a Jorge Fragoso, a Yanis Vuelva, un abrazo desde Bucaramanga, desde Valledupar, la gente conectándose, Barranquilla, Cindy Paola Stephanie, Silvia de Los Ángeles, mejor dicho, está la gente conectadísima. Aquí bendiciones estamos, para mejor todos. Dicho, genial. Y también, bueno, hay muchas otras que me llamaron la atención. Hay de todo, eso mejor dicho, hay miedo a la novedad. Mira, hay una que hay miedo a las mujeres hermosas, fobia a las mujeres hermosas. ¿Cómo se llama? Esa fobia? Se llama caliginefobia. Caliginefobia, miedo a las mujeres hermosas. Cali por las caleñas. ¿Será? Porque es muy chistoso. Mira, hay gente que le tiene miedo. Este es uno muy común, que muchas mujeres lo sienten. Androfobia. Sí. Que es el miedo al sexo masculino, a los hombres. Y la contraria, los hombres, ginofobias, que es el miedo a las mujeres. Ese todos van a decir. No habrá comenten. ¿Cómo será el miedo a las suegras, fobia a las suegras? Alguno que investigue por ahí de nuestros viewers. Bueno, hay otro muy interesante. Mire, dice Yanis Vuelva que el miedo, se me olvidó, es que es muy difícil de pronunciar, que el miedo al trabajo no es miedo, sino flojera. Y sí, no, pero si eso genera, hay gente que es como, por ejemplo... Eso lo categorizan porque hay personas que sienten estrés laboral porque están viviendo alguna situación extrema en sus trabajos que les genera una enfermedad. Entonces ya sienten pánico de ir al trabajo por X o Y motivo
por una mala situación o porque el Sí. trabajo no les gusta, bueno, pueden ser muchos factores, pero ya les genera algo patológico, fisiológico, que les impide y pues eso se llama ergofobia. Hay otra muy buena, filofobia. ¿Qué piensan ustedes que es? Ay, Filofobia. yo la tenía por acá. Pero no la sople. Ya ¿Qué no la piensan que encontré, es? ¿Qué ya no. piensan que es? Filofobia. Dijo mi hermano, miedo a comer. Miedo a Claro, tener hambre. miedo a tener Miedo a hambre, tener sí, hambre. sí, sí. No, es miedo a tener hambre. ¿Tú qué? Ah, ya yo sé, ya me acordé. ¿Sí? ¿Tú Sí. qué piensas? No es nada, o sea, uno la lee y uno dirá, pues, ¿qué filofobia? Pues, ¿qué te como filo? ¿Qué eso qué? Pues, esa Yo es... tengo una amiga que sufre de eso. Y saludo a mi amiga Dayana y a su esposo Rommel que se conectan desde Barranquilla, a Fernando Nava que se conecta no sé desde qué parte del mundo que nos informe. Bueno, la filofobia es el miedo al amor. Yo tengo una amiga que sufre de eso. En Miedo serio, al toca amor. que me la presente. ¡Mírela! ¡Mírela! Ella tiene un estado sentimental. Yo que día vi un meme. ¿Cómo es eso de que yo quiero estar sola, pero me gusta que me amen, pero entonces prefiero estar sola porque uy, una vaina toda enredada. El estado sentimental. Bueno, ese es Miedo al amor. miedo al amor. Hay otros que son muy comunes. Ya descubrí qué es lo que tiene la doctora. ¿Cuál es la fobia que ella tiene a eso? A la multitud. Sí, se llama demofobia, miedo a las multitudes. Ah, esa existe y es muy común Demofobia. en muchas personas. Que no es la misma de antropofobia, que es el miedo a la gente. Por lo menos mi amiga Lili creo que sufre de eso. O es diferente al de la exposición. Ah, al sentir miedo de hablar en público. Ese lo teníamos por aquí. Ese es otro. Se llama glosofobia. Miedo irracional a hablar en público. Ah, ¿cómo? Glosofobia. Glosofobia, mira Miedo toda- irracional a hablar. Ese pasa mucho. Irracional. Sí, es Sí. algo que ya le genera Pero lo que hablamos. todas las normalmente fobias. el miedo al escenario, al Sí, público es normal, es un pero miedo. ya Es un cuando pánico irracional, escénico, es más Eso. un pánico, es como el Este temor ya a es enfrentarse. el que no se puede. puede, el que se bloquea. Acuérdense que eso es lo que genera la fobia. Sí. Bloqueo, pensamientos No puede de temor, hablar, no puede hablar. se queda completamente en pánico, en Shock, shock, no es shock. capaz de moverse ni de Bueno, hacer ¿y nada. qué creen que es la sinofobia? Sinofobia. Eso suena como... Cuéntanos. Como si le tuviéramos Steffi. miedo al cine, ¿verdad? Sinofobia. ¿Quién a ver si nuestro público sabe qué es la sinofobia? Sinofobia. ¿A qué le suena? Sinofobia, no. ¿No? Miedo a los perros. Ay, ¿de verdad? Se llama sinofobia. Oiga, y Mi eso prima también Jennifer mucha sufre gente. de eso. Mi prima Jennifer, también. Jenny, voy a confesar aquí tu Mucha gente incidencia. sufre de eso, sí. Jenny es un pavor y se lo ha transmitido al niño. El niño no puede ver el perrito porque es un pánico que le entra, esa mujer grita, entra en shock, qué pena, prima, delatarte, pero necesito dar un ejemplo. Entonces, un día estábamos en un reinado, ella tenía como 6 años, yo tenía 8, y salió el perrito del vecino de toda la vida. Esa mujer no pudo seguir en el reinado. Se devolvió, gritó, De pataleó, lloró, verdad. porque el perrito le ladró. No le iba a hacer más Sí, nada. es que la sino- gente llora. Y llora. Entró en shock, No, mi no. primita. Mire, hay uno que tenemos las mujeres mucho. Este es un común, pues no tanto como fobia, pero sí le tenemos ese cierto miedillo. Pero aquí ya es la fobia, que es la ritifobia. Y es el miedo a las arrugas. ¿Sí? De verdad, eso existe. Claro, por eso nos existe. reímos como Papá Noel, ¿no? Ay, venga, mire, le mandaron la respuesta, Alejandra. ¿Cuál es, Bueno, cuál es? saludo a Emma Maldonado desde Barranquilla que se conecta. Un abrazo para ella, para su esposo y la niña. Yani Vuelvas dice, la demofobia me da pavor. Cuando estoy en un sitio que haya mucha Claro. gente, me ahogo, no puedo respirar. Yanis, tienes que consultar porque eso se puede mejorar para que pues puedas, digamos que superar ese proceso, Sí. ese patrón patológico que tienes. Y Jorge Fragoso dice que la me imagino que es panterafobia. Penterafobia. dice. Penterafobia, miedo a la suegra. Ah, Vea pues, vea Son pues. muchas fobias Panterofobia. Pero yo pensé interesantes. que él trató de decir panterofobia. sí, sí. Bueno, dentro de los miedos, ya quitando un poco lo de las fobias, que es lo de la sintomatología y todo este cuento, hay también miedos que, pues, muchos miedos que uno escucha decir comúnmente. El miedo a la soledad, que es uno de los que más actualmente
tanto hombres como mujeres sienten ese miedo, como a la soledad, a no tener una pareja estable, a quedarse pues solos. Ese es un miedo común, no tanto como fobia, sino como miedo general, que tú en algún momento dices, "Uy, no, a mí no me gustaría", y que es algo que, como dijimos, los miedos por voluntad propia se pueden superar. El miedo al compromiso, hombre. Uy, sí, de eso hay los hombres Más muchos. generalizado. De los hombres modernos. Quiero preguntarle a los hombres modernos A que ver, se hable. encuentran viendo hoy nuestra transmisión, ¿por qué ese Miedo miedo? al Ni que compromiso. nosotras mordiéramos. Quisiera eso, sí, que será el miedo al compromiso, a ver, ¿por qué? Porque es que ellos son felices teniendo pareja estable, pero el compromiso como tal, de decir, bueno, ya me voy a organizar y voy a estar y me voy a casar, miedo al casamiento, Mire, fobia, debe haber yo una creo que fobia. miedo- No la encontré, ¿No? Fobia pero a casarse. debe haber. Miren, aquí me está reclamando que por qué no digo que lo amo. Rommel Palacio, te amo con todo mi corazón. Ay, no. Cuídame a Dayana, por favor. Él es el esposo de una de mis bueno, mejores bueno. amigas. No, él sabe que lo adoro porque mientras me la haga feliz a ella, yo soy feliz. Ah, bueno, bueno. Liliana Patricia San Juan se une a ¡Por nuestra- fin! Liliana, nos dejaste, nos abandonaste. ¿Por qué me abandonaste? No sé. Ay, dice Olga Luisa, ¿y cómo se llama el miedo que sentimos cuando se presentan los preparatorios? Yo pienso que ese debe ser el de la exposición, que les toca Sí. hablar en oral ante unos Sí, jurados. son miedos, generalmente son Glosofobia, esos, ¿no? eso es fobia, eso es una fobia porque le genera esa ansiedad, y eso generalmente pasa. Mira, yo tuve muchos estudiantes de derecho que sentían fobia a las exposiciones. Tú les veías, me tocaba ya como, porque como eso ya es algo de verdad con sintomatología, me tocaba como buscar otras alternativas. Yo trataba de que lo superaran, de darles esa confianza como, no, tranquilízate, estamos aquí en confianza, no tienes, o sea, no te aprendas, no lo digas de memoria, trata de explicármelo con tus propias palabras, pero realmente uno se da cuenta, o sea, uno lo que siente es una pequeña ansiedad, pero hay gente que no sé, y lo que decía Steffi, se paralizaban, se ponían a llorar, no, ya Sí, era es, bastante ya se complejo. nota que es una fobia y no un miedo. Pero igual, mire, dice aquí Fernando Navas, va de retro Satanás. Con el, Con el con el compromiso. miedo al compromiso. A ver, me extraña, amigo, me extraña. Mira, Margarita Gómez, saludos Ale y Estefa, están muy lindo el programa, muchas gracias, Margar, cuéntanos tú a qué le Un tienes abracito. miedo o a qué le tienes fobia. Estamos hablando de los miedos y las fobias. Bueno, mire, muchachas, ¿ustedes saben qué es el complejo de Jonás? No, ¿cuál es ese? ¿Han escuchado hablar de eso? El complejo de Jonás también se conoce como el miedo a alcanzar el éxito. Hay personas que les da, desde la psicología humanista, se ha identificado personas que sienten ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos. Y eso se llama el complejo de Jonás. Entonces, es de verdad, si uno lo piensa, hay muchas personas que saben que tienen un talento o que saben que pueden hacer algo que los va a llevar al éxito, pero les da muchísimo miedo enfrentarse a esos retos o hacer algo para demostrar ese talento. Son los talentos que se quedan ocultos. Sí, Claro, son los porque talentos. no dan ese paso y el miedo, puede más el miedo que como el hecho de superarlo. Y ahorita vamos a hablar de cómo Poder superar esos Puede miedos. más el miedo que las ganas. Si no Sí, las ganas. sí. Las ganas. Oigan, Miedo al imagínense que fracaso. Lili aquí nos dice, yo tengo fobia a las culebras y miedo a las alturas. La de las alturas, yo las tenía por acá, pero se llama acrofobia. Sí, la de miedo a las las alturas. Uy, esa me da a mí. Acrofobia. Esa sí es una fobia porque a mí me da vértigo y cuando ya es algo patológico es más que todo una fobia porque yo al asomarme a algo muy alto me da de todo, eso me empieza como por allá, siento una bolita que me baja por allá y yo digo no me asomo, me da de ¿Qué todo. se imagina cuando yo les digo autofobia? A los carros. Ay, eso estuvo muy buena. Adri, la doctora Adriana. ¿Qué se? ¿A uno los mismo? vehículos en A uno general. mismo. A uno- Miedo a estar solo. Sí, O sea, también. perdón, autofobia es miedo a estar solo. Pero ya la fobia, ya la Sí, ya lo que terrible O sea, que de esas venga personas cualquiera. que sí, no. pero no al solo sentimental, o sea, no al solo sentimental, Sí, sí. sino al solo de verse en una casa sola, por lo menos, sí, estar solo en estar un solo determinado en lugar. un determinado lugar. Pero mira la relación que tiene el miedo a la soledad con esto, Sí. con esta fobia. Porque se pueden relacionar, es decir, los miedos pueden desembocarse En en fobias, fobias. que es lo que estamos tratando de explicar. Por ejemplo, mire esta tan chistosa, miedo al divorcio. Esta sí no la sufren los ¿Cuál hombres. es esa? Miedo al divorcio. Yo no lo vi. No es fobia, es un miedo. Ok.
Ok. Tú estás hablando de las fobias y yo estoy hablando de los miedos. El miedo al divorcio es también el miedo a la soledad para referirse a las personas que están en pareja y no quieren quedarse solas, pero no en el tema de... y que sienten un grado de angustia por divorciarse. Entonces, Yo es pienso un que miedo. ese lo sienten más las mujeres. Sí, Yo pienso que ese lo miedo al sienten más las divorcio. mujeres. Sobre todo cuando tienen hijos. Sí, yo Que pienso es como que... ese miedo de, ay, no, yo no me separo porque entonces yo qué voy a hacer, mis Y mi hijos, niño no sin sé hogar, qué, sí, ta, sí, ta, ta, sí. y todo ese tipo. Bueno, ¿qué otros ahí? Hola, buenas noches. Bueno, saludemos. Súper el Buenas programa. noches. yo Lea le tengo miedo. Carolina. Hola, buenas noches. Yo le tengo miedo a los espacios cerrados. La claustrofobia, que es muy común. Esa también no la alcancé a desarrollar, pero me pasó una cosa. Me ha pasado 2 veces. Una vez que me quedé encerrada en el ascensor de mi edificio porque se fue la luz, no sé qué fue lo que pasó, se dañó y me quedé ahí encerrada como por, no me acuerdo, como por 15, 10 minutos, no me acuerdo, como por 10 minutos, pero pues Mucho tiempo. claro, es bastante tiempo y eso es lo que a uno le genera ya, le empieza a generar la ansiedad porque tú empiezas a hiperventilar, o sea, llegas a un punto en que dices, no, me voy a controlar y pues afortunadamente me hablaron y me dijeron, tranquila, tranquila, que ya la vamos a sacar. Y la otra vez me agarró un temblor dentro del ascensor, que fue un temblor que hubo acá en Bucaramanga hace unos meses, que también fue fuerte y eso que empieza, yo iba subiendo y el ascensor empezó a hacer, pero yo como que no estaba segura si era que estaba fallando el ascensor o qué era lo que pasaba, y pues era un temblor. Entonces, cuando me subo a los ascensores, rápido, no es que ya sienta la fobia como tal, pero sí rápidamente quiero que llegara a mi destino y que se abra la puerta. Mi mamá sí se ahoga, mi mamá hiperventila Sí. y se pone ansiosa enseguida. Sí, Y, es que y eso es genera ansiedad. tenaz. Un saludo para mi querido llamado Tontilio. Un abrazo que se conecta en esta hora. Te queremos mucho, espero que vengas pronto a Bucaramanga. También saludo para Leda Carolina Remolina. Dice que ella, Roger que esto se fue- acaba de conectar. Roger se acaba de conectar, un saludito. Cuéntanos tus fobias o tus miedos. Margarita Gómez dice que le da miedo fracasar en una meta propuesta. O sea Al que éxito. ella Miedo al tiene el éxito. complejo De Jonás. Complejo Se de llama Jonás. Eso se complejo de llama Jonás. complejo de Jonás, Margarita, para que sepas, puedes profundizar más del tema. Se llama complejo de Entonces, es interesante. Bueno, si yo les digo Es que que... miedo al matrimonio, dice Liliana. ¿Qué? Sí, yo creo que pero usted ya pasó por ahí, por eso es que le tiene miedo. O sea, ella tiene miedo al compromiso. No, pero que Lili le tiene fobia a las escaleras Eléctricas, eléctricas. ¿Cómo sí. se llamará eso? Ella le tiene pánico, o sea, es fobia Ella a lo las que tiene es escaleras una eléctricas. traumatofobia, que es miedo a los accidentes. Se Ah, cayó pues. alguna Por vez. eso, ella también tiene una traumatofobia porque ella le tiene miedo a los A los accidentes. accidentes, sí. Sí. Bueno, cuando yo les digo pedofobia, ¿ustedes qué creen? Pedofobia. A los pedófilos. Miedo a los De los pedófilos, pero no. La pedofobia es miedo a los niños. Ah, Miedo a sí. los niños. Iba por ahí la Sí. doctora, sí. Yo está creo que enfocada en los estoy adjetivos. empezando a sentir esa fobia. Miedo a los niños. A muchas mujeres contemporáneas la están ¿Pero en qué sintiendo. sentido? ¿Es miedo a tenerlos o miedo a estar cerca de ellos? Dice que miedo a los niños, no, ¿Qué será? no generaliza, pero puede Pero es una ser. fobia. Sí, es una fobia. Hay mujeres que de pronto tienen miedo, ese temor que le genera la ansiedad, el solo hecho de pensar, los No, es que hay gente que niños. detesta a los niños Sí. y eso son fobias, porque ¿cómo tú puedes odiar a un niño? ¿O cómo se explica que una madre maltrate a un niño? También puede La ser. patofobia, Patofobia. No sé qué será esa. patofobia. No sé. No es miedo a los patos, no. Miedo a la enfermedad, miedo a enfermarse. Patofobia. Sí, Ah, y de uno por eso patología. sintomatiza, por lo menos, lo que me estaba pasando. Ah, sí. Entonces estaba sin, ¿cómo se llama eso? Sí, somatizando. Somatizando, ¿Qué es lo estaba que será por la somatizando los conducta? síntomas porque no tenía miedo de estar enferma. Entonces no quería estarlo y como me generaba angustia. La ¿Qué otro? tripofobia. La miedo a la chunchulla. A los tríos, no. A los tríos. A los tríos o a la chunchulla. Miedo a los agujeros. Ah, vea pues. Miedo a los o sea, agujeros, la tripofobia. ¿Usted trajo lo que había investigado con Lilian? Lo de los sexuales. No, los sexuales los No. dejamos. Ah, acá. fue Los madre. estábamos era Porque chismoseando. también hay fobias sexuales Sí, bastantes. Eso es muy interesante conocerlo porque nosotros dentro de la parte de la sexualidad humana tenemos muchísimas fobias. Nosotros nos quedamos sorprendidas. Lo que pasa es que no las trajimos aquí pues porque de todas maneras cuando hablemos del tema de sexo y algo más, que también hacemos nuestro programa de sexo y algo más, podemos hablar
De esas fobias. Porque vamos a hablar también en un tema, en un programa de las enfermedades y todo. Dentro de eso existe la parte de enfermedades psicológicas que hacen que haya esas limitaciones a nivel de la sexualidad, y existen cualquier cantidad de fobias que nosotros quedábamos, ¡ah! ¿Cómo así eso existe? ¿Eso existe? Porque son, Sí. y son fobias. Y le tengo esta fobia. A ver, hágalo. A ver, esta la sufren muchos hombres, Sí. la gran mayoría. ¿Cuál? Tripanofobia. Tripanofobia. Tripanofobia, a No ver. sé, se están, dice hipocondríaca Stephanie, se están riendo. Sí, es verdad, ella estaba hipocondríaca porque ella se estaba generando las propias Enfermedades. A ver, tripanofobia. Tripanofobia. No, eso sí no me llama, no me... raro. Les digo viewers A o ver. comentan. ¿Qué Bueno. creen? ¿Qué creen? A ver, no sé. Dinos. Bueno, la tripanofobia es el miedo a las agujas, inyecciones y otros objetos Uy, punzantes. y de eso sufre mucha gente. Claro, les ¿Tú da también? pánico, ¿sí? Bueno, la 2 es Acabo de recordar tripanofóbica. que tengo esa fobia, Sí, de las inyecciones. pero por las experiencias Sí, te han También maltratado. A mí siempre se me enquistan. Sí, es horrible. No, ¿cuál otra sí que está muy bacano? Hay unas que tienen unos nombres que uno dice, ¿será por ahí? No, ¿Será por ahí? interesantísimo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada, aquí. Hablando no, con el no me- máster. No me hagan señas porque así entonces me El interrumpe y me máster. siento. Ay, se conectó mi mami, un abrazo, se comentó mi tío Uy. Santiago. Venga, ¿yo por qué no veo las actualizaciones? En Creo este que porque no son computador? tus amigos. No, Es no. que como salen en verde. No, pues qué pena. Por favor, agreguen Por favor, Alejandra. Me saludan y me dicen, sean mis amigos. Me echan en cara las pocas amistades. No, ¿qué tal eso? No, pero súper bien. Bueno, ¿qué más veo por ahí? Ay, mire esta. Eritrifobia. 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 No, ni idea. No es miedo a Eric, no. No me suena como nada. Dice mi mamá, miedo a la tripa. No, Eritrifobia. es el miedo al color rojo. Vea, O sea, ya están los daltónicos que son los que ven mal. Bueno, entonces hay gente que le tiene miedo al color rojo, ven en ¿será? dos colores, los daltónicos. Y mire, hasta Batman tiene aquí una fobia. La batofobia. No, yo no sabía que existían tantas fobias. No, Es increíble. que prácticamente hay fobia de todo. Aleja, aquí te está saludando MPGJ que dice, hola Aleja. Hola, ¿cómo estás? Aleja es amiga Él me sa- mía, es mi amiga, dice mi mamá. Aleja es mi amiga. tan linda. Gracias, Pati. Nada, Me siento amada. la batofobia, miedo a la profundidad. ¿A la profundidad de qué? A la profundidad. Del mar, por A la ejemplo. profundidad, por ejemplo, del mar, Del en una mar. piscina. Ah. Hay gente que le tiene pánico tirarse. Sí, Yo me quedo sí. en las aretas. Se No, siente que porque se está ahogando. ahogando. Se está ahogando. Tan linda. Bueno, venga, les digo. Vamos a hablar de cómo superar los miedos. Muy bien. ¿Sí? Ya hablamos, pues hay muchas fobias, existen Demasiadas. muchísimas, pueden investigar. Algo que se les ocurra, pueden investigar lo que yo creo que existe. O sea, que digan, no, yo le tengo miedo a las cámaras fotográficas, le tengo miedo a. no Dice sé, mi mami que a eso puede las ser amigas. también, sobre todo a la sangre que es roja. Yo también me imaginé que podía ir por ese ya, lado. Ya. Sí, porque hay gente. Uy, eso Se es otra alarma, fobia. ¿Cómo se claro. llama la de la sangre? No, no la tengo. Sí, yo la acá. tengo. Espera que por acá yo la vi. Es como Se algo- conecta desde mar. Argentina, María Ángel Carraza. Un abrazo para Mari. María Ángel. Háblele en argentino. Che, boluda, yo no sé hablar así. Argentino. Ven, hematofobia se llama el La del miedo miedo a la sangre. porque eso también hay gente que se desmaya Sí, claro. viendo sangre. Sí, gente sí. que se desmaya. Yo estoy metida en lo de... Se me olvidó la brigada de emergencia, pero yo le digo a mi jefe de brigada, jefe, usted primero me deja salir corriendo y después yo llego a atender la emergencia. imagínate esa brigada Cuando de ya me emergencia. tranquilice. Esa brigada Se le olvida todo. En la brigada cuando fue el terremoto, iba a decir, ve, casi terremoto en Bucaramanga, que fue un temblor que duró mucho tiempo, ¿recuerdan? El año Sí, que pasado, fue alto en el 2015. antepasado, eso. Bueno, ese temblor, la brigada de emergencia, ¿no? Yo estaba con una, que no quiero decir el nombre, pero que ojalá me esté escuchando, que estaba con la chica de la brigada de emergencia y se quedó petrificada. O sea, ella me tenía que sacar a mí del lugar De los hechos. de los Del hechos, siniestro. porque estábamos allá en un segundo piso, por allá. Yo dije, no, pues si aquí no se nos cae esta casa encima, nadie nos va a encontrar, pero estábamos por allá, imagínate. Ah, ya sé quién es. Y yo Ya y me se quedó orienté. petrificada. Me tocó
cogerla a mí y sacarla casi que a tuche, o sea, la tiraba, solo otro día, yo le dije, creo que le dejé los brazos morados, le dejé todo, porque pues, obviamente en el momento del temblor, no, lo que hicimos fue como quedarnos al lado de los escritorios, pero cuando pasó, pues yo dije, temor de réplica, pues yo lo que hago es llevar, pero ella no se movía, quedó petrificada y me tocó, y una persona así pesa terriblemente, o sea, yo la jalaba, pero yo sentía que estaba como jalando quién sabe qué, y al otro día amanecí adolorida de la fuerza que tuve que hacer, pero esta mujer, y ella decía, yo le preguntaba, ¿tú qué estabas pensando? Y ella me respondió una cosa que me conmovió muchísimo, me dijo, la verdad, yo en ese momento lo único que pensé fue en mis papás, que se les estaba cayendo la casa encima. O sea, ella entró, fue como en un shock, pero en un shock que se trasladó, fue a pensar, sí, no sé, fue bastante compleja esa situación, y yo recuerdo que en ese temblor salió todo el mundo, pero afortunadamente pues sí, no fue grave. Dice el Margarita Gómez, dice, pobre de nosotros los estudiantes en emergencias. No se preocupe, yo le oro todos los días a Dios para que las emergencias no ocurran mientras ustedes están en la universidad. Sí, pero sí. estamos totalmente capacitados para poder evacuar. Sí. No Además, no solo depende de nosotros, sino también de las otras personas que entren en shock, porque nos han dicho que muchas personas no se mueven y no quieren salir. Y lo peor es que como brigadistas no podemos dejarlos ahí abandonados. Yo recuerdo una vez en la UIS que con las papas bombas, eso pasaba muchísimo, había gente que se quedaba en shock, petrificada y no quería salir correr, porque obviamente teníamos que correr, porque una esquirla y una papabomba a ti fácilmente te puede quitar la vida, claro. te hiere, lo que sea, y pues ellos lo que nos decían era como, salgan porque ahí ya descubrí entonces, no hay una fobia, eso me daba a mí pavor, o sea, cuando decían, ellos pasaban por los edificios y decían, vamos, que no sé qué, y tiraban una papa, a mí no me importaba nada, yo cogía, salía. Un día estaba llamando a mi mami, estaba hablando por teléfono, solo los vi salir, y me tembló todo, colgué la llamada, me quedé paralizada. A ellos sí les tenía miedo, o sea, le tengo miedo como a ese tipo de, eso sí me da pavor. A los conflictos. Sí, cuando tú has visto peleas o cosas. Sí, yo también me quedo paralizada y no sé qué hacer, sí. Cuando alguien está peleando o algo así, sí, me quedo así. Como el día ese que tú estabas conmigo una vez que habían como dos borrachitos que se iban a pelear en un taxi y que el uno le pegaba al otro, tú eras la que estaba conmigo. Yo te decía que no, yo te decía vámonos, y tú no, quedémonos aquí, yo vámonos, o sea, yo sentía como, ellos estaban en su cuento, pero yo sentía que ellos me iban a atacar a mí. A eso sí le tengo fobia. Me da pánico, me paralizo, me pongo a llorar, se me acelera el corazón, y yo, no, pero tranquila, pálida. no está pasando nada. Sí. Mire, aquí dice, ¿cómo se llama el temor que sienten los colombianos cuando juega la selección Colombia en el Mundial 2018? Eso es de infarto. No, Fútbolfobia. Fútbolfobia. Colombiafobia. No, seleccionfobia mejor. Yo fui a una charla, dice tu mami, que hablaba sobre los miedos y las fobias y dijeron que los miedos eran prevención y a las fobias había que enfrentarlas y colocarlos en la imaginación de colores agradables, que nos motivaran a superarlos, pero que el miedo te hacía caer en cuenta muchas veces que existía el peligro. No sé, sí, es verdad. El miedo es estímulo de prevención. Es un estímulo que siente la persona a una situación de peligro. Y es verdad, por ejemplo, hay muchos tratamientos desde el punto de vista psicológico que tratan las fobias, desde la neurolingüística, no sé si ustedes habrán escuchado del tema, porque dicen que a veces nosotros nos anclamos, que fue lo que me pasó a mí específicamente, que no era una fobia generada desde antes, sino la generé a través de una situación de shock, y lo que hice fue anclarme a esa situación y de ahí en adelante toda esa misma situación de subirme a un avión me genera fobia. Y eso se puede hacer a través de reprogramar a través de la neurolingüística. Mire lo que dice. Está muy puesto de moda este tratamiento, aunque es demorado, ¿sí? Es demorado, el proceso es demorado, y lo que hace es la eliminación de la fobia. Elimina o mejora a través de la experiencia la manifestación de los síntomas previos. Entonces, digamos que hacen una programación neurolingüística para que ya no sientas ese temor previo. Sí. Mire lo que dice aquí. Entonces, vamos a hablar ya cómo superar todas estas cosas. El miedo siempre se produce por la conjugación de dos hechos, ya sea o por la supervaloración de la situación concreta que nos causa miedo, es decir, porque hay una situación de peligro que es como la supervaloración,
o porque nos infravaloramos, es decir, nos consideramos más frágiles de lo que somos y más vulnerables ante esa situación, que puede que la situación sea una situación normal, pero nosotros nos infravaloramos ante esa situación y por eso sentimos miedo o la sobrevaloramos. Entonces la esencia del miedo procede de nuestra inseguridad y de la hipertrofia del otro, o la situación, o el objeto, o la fantasía, porque hay miedos que son subjetivos, que no son reales, que nosotros no los inventamos, como hay miedos que son reales. Entonces, dice que las claves para vencer el miedo es precisamente enfrentarlo. Exacto, enfrentarlo y no causar más miedo. Es decir, que el miedo no cause miedo, porque hay gente que al miedo le da miedo. O sea, es decir, no, yo no quiero hacer esto porque me va a generar miedo. Entonces, la primera, el miedo es consustancial al ser humano, lo hablábamos al principio. Desterrar totalmente el miedo de nuestra existencia es ilógico porque en una cierta porción es necesario para poder vivir. Un miedo patológico nos paraliza, pero la ausencia total de esta vivencia nos llevaría a la insensatez y a un riesgo permanente. Porque si tú no sientes miedo, siempre estarías arriesgado, sí, arriesgándote a hacer aventurando, cosas. Es lo sí. que pasa a los 20 años. Sí, no hay lo que miedo. les En la decía. adolescencia Sí, no hay miedo. mire, tener 19. los niños no miden el peligro, ellos no le ven el riesgo y por eso a ellos no les da miedo tirarse, mandarse, Se irse, ponen la capa sí, de Batman y se se ponen, lanzan. sí, Sí. porque ellos Eso no sí. sienten ese miedo, Exactamente. ellos no están prevenidos frente a esas Entonces, el miedo de situaciones. todas maneras, en cierta manera, pues es Los niños son fundamental. muy espontáneos y no sienten miedo, entonces los miedos también son infundados, como Sí, tú decías. por los Yo recuerdo adultos. que mi sobrino un día agarró un sapo, lo encontró por allá en una alcantarilla y llegó a la casa feliz, a la mamá. Mami, mira lo que encontré. ¿Qué crees que hizo la mamá? ¡Ay, qué Empezó a cochina! gritar y le generó el miedo. Le generó el miedo a Claro, los reptiles. por eso es que cuando los niños están aprendiendo a caminar y Sí. se caen, uno grita, ¡ay! No grites, porque les pasma ese estímulo de Sí, desarrollo, de sí, es crecimiento, su cierto. aprendizaje. Bueno, el miedo, la segunda forma es que el miedo se supera con la confianza de sentirse querido. Entonces dice que es necesario siempre que haya un clima de confianza. Si otra persona te expresa que tiene miedo ante una situación, el miedo no, mira esta frase tan bonita, el miedo no se vence con valor, sino con una educación centrada en la confianza. Qué No se bonito. trata del valor, que, ay, no, me voy a armar de valor para vencer mi miedo, sino de tener confianza en sí mismo, más que con el valor, sino la confianza y la seguridad que proporciona el sentirse querido y amado por lo que uno es y no por lo que uno hace o por lo que uno tiene o por ciertas cosas, ¿sí? Entonces, la familia es muy importante ante las situaciones de miedo que nosotros pues podamos vivir. La seguridad que le Sí. brinda a uno, o sea, por ejemplo, si yo voy, Una situación por mala. ejemplo, yo le puedo tener miedo a las calles solas, pero si yo me siento segura, por lo menos yo me Sí, siento vas segura con irme alguien. de aquí ahora a mi casa porque hay 50 policías en el camino. Entonces yo me siento segura, no me va a pasar nada. Sí, eso, la confianza de sentir a una persona que te está protegiendo, que te está, o por ejemplo, hay situaciones de la vida que generan miedo, situaciones cotidianas y que siempre es mejor enfrentarlas o que siempre es mejor confiar en las personas cercanas que te puedan ayudar. Mi mamá dice algo que nosotros cometimos con mi hermanito y es que le infundamos un miedo terrible a mi hermano, un menor. Con Wilfred nosotros lo cuidábamos porque era los más Claro. mayorcitos y en esa época daban la séptima puerta, la puerta al cielo, no sé, una vaina así que Puerta al era, infierno, la una vaina séptima. que era la séptima puerta, algo así que daban en las Capítulos tardes de miedo. y Ya eran me acordé. capítulos de miedo. Sí, ya me acordé. Entonces Wilfred se buscó Séptima- por allá la séptima puerta, por allá. Séptima puerta. Y había un demonio que se llama Pontiana. Entonces, nosotros le decíamos a Aarón que si él no se portaba bien, llegaba Pontiana a buscarlo. Y resulta que la Pontiana, entonces yo me ponía todo el pelo hacia adelante, le abría los ojos y obviamente, pues Aarón no se esperaba eso y Aarón vive Ay, traumatizado. no, La qué verdad, malo. traumatizamos Sí. a Aarón. Y Aarón es súper nervioso. Sí, hay gente que Sí, se vuelve entonces, nerviosa. Y sufrir de los nervios es un trastorno realmente delicadísimo porque las personas que sufren de los nervios y de alteraciones de trastorno de ansiedad tienen unas crisis bastante, o sea, les dan unos episodios
bastante complejos de físicos, o sea, y ellos sienten que se están muriendo y ellos dicen y manifiestan y entran en unos estados Y sienten que se caen. y no son dueños de sí, o sea, no se pueden controlar y puede que estén haciendo cosas que desde otro punto de vista de otra persona, pero ¿qué está haciendo? Entonces, se pueden agarrar contra las paredes, pueden convulsionar en un estado de trastorno de ansiedad. Una persona puede convulsionar sin que él tenga nada físico Sí. por la misma Mi hermanito es nervios. súper nervioso. Me acuerdo que cuando Sí. él comenzó a andar solo, que pues ya no andaba, él era nenapín. A mí me dicen nenapín en la casa, nenapín por ahí no, Ay, nenapín tal cosa. pobrecito. Y, o sea, ahora de grande es que lo ha podido ir superando, pero sí, y uno no se imagina, imagínate yo con 13, 14 años cuando lo cuidábamos y para como controlarlo y decir que se portara bien, lo Mira, asustábamos, eso que tú terrible. dices es el número 4 y es no amenazar con algo que provoca pánico. Nunca, por favor, amenaces a nadie con algo que saben que produce pánico o que saben que le afecta a esa persona, porque lo que hacen es provocarle de verdad una alteración física, psicológica, neurológica, bueno, de muchos tipos que puede ser muy perjudicial para la vida de esa persona. Y el número 3, yo les había dicho a ustedes, no ridiculizar el miedo. Es decir, no nos burlemos de las fobias ni los miedos de las personas, porque todos tenemos ciertos miedos. Y de eso hay una mucha fobia. gente que, ¿sí? De, ¿Cómo se llama? de Miedo miedo al al ridículo. ridículo. Claro, Claro. porque la gente a veces no cuenta los ¿Cómo se miedos llama? ni las fobias. Catagelofobia. Catagelofobia se ¿Ves? llama. Porque Miedo la al gente, ridículo. claro, porque la gente no O cuenta hacer que tiene ridiculizar. ese miedo o esa fobia porque le da temor que los demás se burlen de él, porque puede que sean fobias tontas. Por ejemplo, lo que hablábamos es que lo de los insectos. Hay veces que la gente dice, ay, pero qué exagerada es porque es una polillita. La primera Pero vez la que yo vi a Mai, polillita- la primera vez que yo vi a polillita- Mai, se puso y yo le decía, Mai, pero tranquilízate, Sí, no me dispare". pero Después no. ella me explicó, Stephanie, es una cosa, yo siento Sí, que me es va a una hacer daño, que me fobia. va a picar, que... Sí, y es una fobia. fobia. Ella la puede ver gigante, o sea, pueden pasarle muchas cosas en su cabeza y no hay que ridiculizar ninguna fobia. Y por último, número 5 de enfrentar todos estos miedos y fobias es recurrir a la ayuda profesional cuando sea necesario. Es decir, cuando ustedes ya vean que esa fobia o ese miedo constante les impide continuar con su vida de una forma normal y tranquila. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo o fobia a salir de sus casas. O sea, a salir o a hablar con gente o a que, sí, eso también es un episodio de los Claro. trastornos de ansiedad, salir, al miedo a la gente, A a exponerse. exponerse, entonces eso ya empieza a afectar la vida. O por ejemplo, que uno piense que ya le da mucho miedo ir al trabajo. Y que eso no es fobia, Que sino ya- flojera. Ya, ese miedo, no, ya mentiras, hay que recurrir a la ayuda profesional cuando sea necesario para superar todo eso nos lo dice Alejandro Rocamora Bonilla, psiquiatra, profesor del Centro de Humanización de la Salud. En este punto es muy importante el aporte del psicoanálisis. Sí. Sí. El psicoanálisis nos permite descubrir todas aquellas causas, orígenes de las fobias, de los miedos que están en el subconsciente. Es decir, el subconsciente es una parte de la mente que está como cubierta por un velo, como una parte oculta que nosotros pues no somos conscientes de lo que hay allí. El trabajo del psicoanalista es precisamente quitar los velos, quitar el velo y llevar a la persona a descubrir la causa del miedo para poderlo enfrentar Así y es. poderlo vencer. Entonces aquí hay un aporte fundamental del psicoanálisis que debemos contemplar. Alguna vez hice un curso de psicoanálisis en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis y recuerdo que uno de los doctores nos dijo algo que a mí me impactó y comparó el subconsciente con la parte del iceberg en el mar que no se ve. El gran témpano de hielo que está bajo el agua que no vemos es el grande. subconsciente y el vértice, El chiquitico sí, que se asoma. apenas la punta que copita, es, la copita sí, del iceberg. la punta que se asoma en el agua, ese es el consciente. Entonces, con esta metáfora nos damos cuenta de la importancia del subconsciente, Sí. de la importancia de ir al subconsciente, lograr descender a sus profundidades y ver qué es lo que hay allí, conocer el origen de nuestros miedos, de nuestras fobias y poderlos vencer Sí, de una superar. manera consciente. Cuando ya nosotros- Traerlos al consciente para poderlos vencer. Entonces, es algo muy eficaz, con muy buenos resultados, que la gente debe conocer que hay esos métodos para curarse de esas fobias Claro. y esos miedos. Mira que
de hecho tú lo mencionas, y esto es yo lo traía acá, ese tipo de terapia de psicoanálisis es uno de los tratamientos para cuidar la fobia, y se hace de manera gradual para desensibilizar a esa persona y cambiar esos patrones de pensamiento que están en el subconsciente. Uno de los padres del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, él lo digamos que lo estudia en la psicología desde 2 fases. La primera fase es la represión de la libido y la transformación que se hace en angustia. O sea, esa libido que a veces nos ayuda a sentir ese placer o ese éxtasis, pasa a tal grado a ser angustia. Y entonces eso queda ligado a ese peligro exterior que se está viviendo por eso. Sí. Y la segunda fase, que va constituyendo todos los medios de defensa destinados a impedir un contacto con ese peligro y que queda en el hecho exterior. Entonces, como decía Aleja, ya no salgo, ya no voy, yo no me expongo, si hay una caminata no porque hay insectos, no voy al trabajo porque tengo fobia, o sea, entonces uno comienza a retraerse y como a ensimismarse. Y hay que tener mucho cuidado, por favor, a todos los viewers y a todas las personas, de verdad, porque es que eso como genera también ciertos cambios físicos, fisiológicos. Por ejemplo, aquí dice que el metabolismo celular aumenta, la presión arterial, la glucosa en la sangre, ¿sí? La actividad cerebral, la coagulación sanguínea, el sistema inmunitario, o sea, afecta a tu físico en algún momento y puede llegar a ocasionarte grandes problemas físicos, cosas graves que la gente no lo entiende, pero que en el momento es, por ejemplo, cuando alguien está viendo una cosa que le causa gran impacto, hay gente que ha muerto hasta por un partido de fútbol, por una, porque por se una miedo. Emoción, por una emoción demasiado fuerte, porque todas esas cosas terminan afectando pues la parte física. Entonces, pues bueno, ya lo saben a todos, ya estamos pues finalizando el programa. Hay un aporte acá claro, dice ¿de Silena? Sí, Silena desde Santa Marta está conectada, un abrazo para ellos y la familia. Dice, miedo al odontólogo. Uy, miedo sí. al odontólogo, un trauma de pequeño hace que esa persona durante toda la vida tenga pavor de ir al odontólogo, y eso sí que es grave. Yo pienso que el miedo al odontólogo es por los instrumentos. Por el dolor. O sea, pero puede ser por el dolor también. Pero es que el dolor a mí, yo desde los 8 años iba al odontólogo. Es por la fresa. O sea, sí, esos instrumentos que le meten y el sonido que generan, porque realmente si a ti te van a hacer algo, a ti te duermen esa parte, te ponen silocaína y te lo duermen. Entonces, yo nunca le tuve miedo al odontólogo, la verdad, yo me dejaba mirar. No tiene como tal completa. El pinchazo. Odontofobia se llama. Miedo al dentista se llama odontofobia. Odontofobia. Y es un hecho más que común de lo que parece, y es un círculo vicioso en el que la ilusión del tratamiento dental lleva a un deterioro de la salud dental con pérdida de dientes y todo. Claro, pues imagínate. Claro. Bueno, yo voy a darle juguete aquí a Yesenia Alba, a Chepi Acuña y a Itza Aguilar, que se conectaron tarde. Así que les toca ver el programa en diferido. Porque pues hoy ya estamos cerrando el programa de hoy. Doctora Adriana, muchísimas gracias por su participación. De verdad que es bastante gratificante para nosotros tenerla hoy aquí, hablar de estos temas, que tú nos des tu opinión. También te invitaremos para otros programas que vamos a tratar de hacer sobre la región, pues los municipios de Santander. Queremos hacer un programa sobre municipio especial sobre los municipios. Vamos a hablar pues de las características poblacionales, sus ferias, sus fiestas, su idiosincrasia, todo lo que tiene que ver como con los municipios de Santander, para que la gente conozca un poco más de ellos, las para regiones. claro, de las regiones, de todo este tema que a veces... Las provincias. Ajá, que es cultural y al mismo tiempo nos interesa a todos, y pues para invitarlos también a que la gente conozca las ferias, las fiestas, lo que les gusta, porque hay muchas cosas que se esconden detrás de eso. Cosas bonitas que no las perdemos a veces por no conocer. Exactamente, no conocemos. Bueno, Steffi. Un abrazo para todas las personas que se conectaron, que participaron, a nuestros oyentes fieles. Muchas gracias. Al máster que está... El máster que está distraído, que ya se quiere ir, que por eso nos dijo, venga, terminen, que yo ya estoy cansado y me quiero ir.
tiene, ¿cómo es que se llama? La fobia a trabajar, ¿cómo es que se llama? Un abrazo para la doctora No, Diana, mentiras. muchas gracias por acompañarnos, esperemos tenerla acá y los invitamos para el próximo jueves sin tacones que va a estar Uy, supremamente el interesante. Próximo jueves tenemos un invitado muy especial, él es psicólogo y vamos a tratar precisamente temas un poco relacionados con estas cosas que él ya conoce porque ha trabajado tanto temas Tiene toda la tiene toda la experiencia. experiencia, sabe de neurolingüística, sabe de Traumas, de psicoanálisis, de ¿cómo se llama? quiromancia, no es, de la caligrafía, se me olvidó. Caligrafía. Lee la caligrafía. Es una cosa súper interesante, es un tema bastante interesante. Vamos a irlo trabajando, pero los esperamos el próximo jueves. Vamos a estar en otro escenario para que nos vean y lo puedan disfrutar. Y pues nada, los esperamos el próximo jueves a las 8 p.m. en Sin Tacones. Un abrazo, besitos a todos. Feliz Gracias. noche para todos, Chao, que descansen y chao. tengan un feliz fin de Gracias. semana con Puente y que Colombia ganó. ¡Yuji! Chao.